Vamos a hablar ahora, Pablo, de potenciar trabajo, ¿no? Que estuvo en agenda por distintos motivos. Sí, sobre todo, a ver, primero porque la AFIP salió a señalar que había irregularidades, es decir, personas que recibían el potenciar trabajo y que tenían recursos económicos. Sí, o compra de dólares. O compra de dólares. Esto después fue desmentido por las organizaciones sociales y también por algunas voces en el gobierno nacional, y la AFIP llegó hasta ahí. Sí. No insistió, ya sea o porque la información que se dio a conocer no tenía la veracidad que determinaban los documentos, o bien porque las señales políticas debían salir por otro lado. De todas maneras, ¿se dieron de baja los planes? ¿Se concretaron el anuncio de Tolosa Paz? Bueno, se dieron de baja algunos planes. Sí, algunos. Algunos planes, ¿no? Y comenzó a discutirse fuertemente, bueno, primero, ¿qué es el potenciar trabajo? Sí. ¿A quiénes beneficia y demás? Y segundo, si efectivamente la metodología que se está utilizando, ya sea para controlar o bien para otorgarlos, es la adecuada. Bueno, pero ahora como que hay una reestructuración también y se pide, a ver, como una rúbrica de la recepción del potenciar trabajo. Bueno, para que se logre un blanqueo, si vos querés, de todos estos datos, lo que habría que imaginar, porque se están haciendo auditorías, es que lo primero debería haber un órgano directo del Estado que otorgue y sea responsable, no solamente de adjudicar estos planes, sino de controlarlos. Hasta un seguimiento, si se quiere. Hasta un seguimiento, sí, naturalmente con un seguimiento. Ahora, esto implicaría excluir a las organizaciones sociales. El tema es que algunas organizaciones sociales dicen, bueno, pero acá... es político, Pablo. El uso político, pero claro. Algunas organizaciones decían, bueno, pero no, nos excluyen a todos y resulta que es y lo citaban, por ejemplo, a Pérsico, sí. Es aquel, y no todos, ¿no? Sino fundamentalmente le adjudicaban las responsabilidades precisamente a las organizaciones que son más cercanas al gobierno, a las que les va a resultar más difícil tocar sin tener algún conflicto interno, naturalmente. Ahora, cuando uno va objetivamente a los datos, encuentra que el potenciar trabajo fue un plan muy valioso, sobre todo en medio de la pandemia. Sí. Ayudó, por ejemplo, a muchas mujeres que debieron hacerse cargo de los comedores comunitarios. A ver, tiene que ver con esto, Pablo, también, Sí. ¿no? Porque también estaba en el mensaje de la ministra de Desarrollo Social, de Victoria Tolosa Paz. Es decir, están estas irregularidades, pero está el 97, 98, 99% de que la herramienta es útil. Sí, lo que pasa es que el gobierno parte desde una faceta negativa. Primero, parte de las irregularidades. Sí. O sea, describe al plan desde sus irregularidades. Sí. Y segundo, dice, basta de planes, no va a haber más. Entonces también plantea o apunta a que quienes reciben el plan están recibiendo un beneficio que hoy no debería existir. Y la verdad es que la Argentina muestra otra cosa socialmente, ¿no? Sí. Si obviamente uno quisiera que la respuesta no fuera trabajo. un plan, fuera trabajo, fuera desarrollo, fuera el acceso a la vivienda, fuera la calidad alimentaria, pero eso no está. No. Entonces, ¿cómo encontrar las herramientas para que la decisión no termine provocando una mayor exclusión? Por eso que nos fuimos a buscar los datos y decir, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios y qué es el potenciar trabajo? Vamos a analizarlo un poquito, ¿te parece? Dale. El número de inscriptos en el registro de trabajadores de la economía popular, RENATEP, superó los 3.400.000 personas. Esto es importante saber que existe un registro de la economía popular, porque acá está la informalidad, ¿no? Pero dentro de esa informalidad, es decir, no hay un salario fijo todos los meses y demás, hay un intento por generar mecanismos de regularización, ya sea por monotributos, ya sea por cooperativas o por el asociativismo. De esas 3.400.000, volvemos a la placa anterior. De esas 3.400.000 personas, 1 millón complementan los ingresos que tienen con lo que se denomina el plan potenciar. El 73% son mujeres, porque este plan fue pensado fundamentalmente para sostener a las mujeres que ganan menos, que además tienen que hacerse cargo de sus hogares, que se hacen cargo de la calidad alimentaria de sus hijos. Entonces fue un plan destinado precisamente a
a contenerlas. De hecho, la mitad de los potenciar trabajos son trabajadoras de comedores populares y merenderos. Sí. Mujeres que se debieron hacer cargo de la alimentación, ya no solo de sus familias, sino Pablo, de sus entornos. Pero por eso también duele mucho más las irregularidades que se dan. Porque esta es la intención del potenciar trabajo. Bueno, claro. Cuando vos tenés irregularidades como las que tenés con un programa tan sensible, bueno, ahí tiene que quedar marcado. Pero también, si solo se apunta a la irregularidad y no a la dimensión del plan, se termina estigmatizando a todos, ¿no? Y a todas, porque la mayoría son mujeres, ¿no? Otra característica es la marcada presencia de jóvenes. Los trabajadores que han sido incluidos en el potenciar trabajo tienen una mayor formalización fiscal, ya que se han inscrito con mayor proporción como monotributistas. Es decir, aquí no tenés mujeres a cargo de un comedor o mujeres a cargo de actividades sociales, sino de jóvenes que tenían emprendimientos o trabajos que, por ejemplo, contaban con un monotributo. Después quedó bastante achicado por la tarea. Claro, y por eso las organizaciones pedían que hubiese un monotributo social directamente destinado a ellos. Son 10 las provincias con más trabajadores. Este es otro elemento interesante. ¿Dónde están los planes potenciados? Sí, ¿dónde se dan? ¿Dónde se reparten? Efectivamente, son 10 las provincias que más reciben estos planes. Sobre todo, planes que les permiten tener alguna vinculación con el sector privado. Sí. Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y La Rioja. Es decir, del noroeste y el noreste argentino. Sí, en su mayoría. En el norte argentino están hoy hablamos la del mayor norte, cantidad, ¿no? Hablamos del norte grande, es el norte grande. Ese es el norte grande, efectivamente. El potenciar trabajo es el programa de mayor tamaño del Ministerio de Desarrollo Social y el que más beneficiarios tiene, es decir, al que le destinan más presupuesto y el que más beneficiarios tiene. Hay organizaciones que lo toman como un salario complementario y construyen trabajo, es decir, se trata, como decíamos recién, una persona que trabaja en un comedor comunitario, prepara las viandas y recibe ese potenciar como para incrementar sus ingresos. Pero también hay organizaciones que piden cupos para engordar y volver más, es decir, lo que dicen es necesitamos más planes para poder generar, por ejemplo, asociativismo. Bueno, a ver, pero que además también los planes por organizaciones se utilizan de manera política no es nuevo y no es con el potencial trabajo. Claro, el tema no es, a ver, porque acciones políticas siempre hay, claro, ¿no? El tema es cuando eso tiene una intencionalidad corporativa de la organización y no de una construcción social. O cuando cae en manos de donde no tienen que caer. O termina beneficiando a un par de dirigentes, ¿no? También hay organizaciones que lo reparten a cambio de lo que se denomina la paz social, que ha sido la función tradicional de todos los planes. Es decir, te doy un plan para calmar, para calmar el malestar que existe socialmente. Y hay funcionarios que también han utilizado estos planes potenciar para construir lo que se denomina un endamio para que los trabajadores de la economía tengan mayores ingresos y derechos. Es decir, se trata de personas, por ejemplo, que tienen un emprendimiento informal o realizan determinadas actividades tipo changa o participan de ferias y demás, entonces se les otorga como para que tengan un mayor ingreso y puedan acceder a otros derechos, ¿no? Estos deberían ser los conceptos que conduzcan. Claro. No siempre ocurre de esta manera. En los sectores populares, el ingreso al mundo del trabajo, y este es un dato interesante de la evaluación que se hizo para el Plan Potenciar Trabajo, se está dando primero a través de la economía popular. Antes, vos ingresabas, por ejemplo, al mercado laboral, a veces en negro o a veces de manera formal, pero lo hacías en ámbitos que tenían que ver con lo privado, con el primer trabajo, el primer laburito que le decían los chicos. Ahora, los pibes y pibas de 18 años, antes de acceder, por ejemplo, a un taller, lo hacen a través de lo que se denomina la economía popular. ¿Qué es lo que es? Bueno, son vendedores ambulantes, juntan cartón, limpias veredas, trabajan en obras de mejoramiento en barrios, ocupan el lugar más bajo de los changarines de albañilería, es decir, se da esa primera experiencia laboral, sobre todo en los sectores más vulnerables, con menor capacidad educativa, de manera muy vulnerable, ¿no? Sí. Eso que se denomina en algunos casos la economía social, que es maravillosa en muchísimos aspectos, también tiene todos estos ítems que hablan de la vulnerabilidad, ¿no? En esa informalidad no hay salario, no se paga bien, no hay derechos, está absolutamente vulnerable, como vos decís, ¿no? Allí entras en una situación que es
muy, pero muy irregular en cuanto... Ni siquiera es muy difícil llamarlo trabajo a esa concepción. Bueno, pero esa es la primera oportunidad que hoy están accediendo, a la que están accediendo muchos jóvenes. ¿Sí? Es la única. Entonces, en ese marco se dijo, bueno, el potenciar trabajo lo que te permite es incrementar esos ingresos o incluso ir buscando un plan B, mientras esa sea la única alternativa. Bueno, hoy está puesto en la mira el plan, pero también lo que expone toda esta descripción que ha llevado al potenciar trabajo y a que haya reclamos sociales en las calles es la realidad por la que transitan millones de argentinos, ¿no? Podemos decir que hay trabajadores formales que no llegan a fin de mes. Pablo. Argentina parece que es blanco o negro. Es decir, lo que está mal se tiene que sacar, se tiene que corregir y sostener el plan que es útil. ¿Y para quién es útil? Bueno, lo que pasa es que hay por lo menos hay un anuncio del gobierno. Yo no quiero decir una vocación porque eso lo veremos si se concreta, ¿no? Pero hay un anuncio del gobierno de decir, bueno, tenemos que cambiar los planes por trabajo. Bueno, perfecto, sí, es fantástico, es una buena alternativa. Pero ¿y cómo? ¿Cómo se genera? Porque además la Argentina está teniendo niveles bajos de desempleo. Bueno, pero lo que tiene es una enorme precarización y pérdida del poder adquisitivo. Pero, Pablo, el gobierno mes a mes, o cuando se hace la estadística, creo que es mensual, muestra un crecimiento del trabajo formal. Claro, pero con pérdida del poder adquisitivo y precarización, ¿no? Porque también ha crecido el trabajo informal. Entonces, allí radica la discusión. ¿Cómo garantizar determinados niveles de ingresos para que no tengamos familias indigentes, para que no tengamos familias pobres, para que puedan acceder a la vivienda, a la salud, a derechos yo en eso básicos? Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora también, los planes que están mal entregados se tienen que corregir. Y las organizaciones que entregan mal los planes tienen que ser penalizadas. Bueno, no hay... ahí aparecen dos elementos de los que charlábamos un poquito ayer, ¿no? ¿Cómo es que se llega a que se entregue mal un plan? Porque allí debería haber un control permanente del Estado, ¿no? Y la otra es, cuando se trata de organizaciones afines, ¿van a actuar igual? Bueno, deberían, claro. Bueno, ese es el debate que hoy está puesto en centralidad. Es decir, si todo esto que está ocurriendo ahora tiene que ver con una decisión firme del gobierno, de que los planes se entreguen a quienes los necesitan, que no haya más planes, se pueda generar trabajo y que esa es la vocación y la decisión y hacia allá vamos, o estamos ante un contexto político que desde lo discursivo que queda bien, nos va empujando para ese lado. Que tiene un título. Y que claro, y que en la realidad nos convoca a otro lugar, que es el de la marginalidad, la vulnerabilidad, la falta de un trabajo pero en me parece que condición. tampoco está bien sostener los planes que están mal. No, eso y ahí parece que el gobierno está metiendo mano, ¿no? Pareciera, por lo menos. Uno cree que así es. Pareciera. El tema es, ¿y después? Y después, claro. Bueno, ahí hay un debate central porque es evidente que la asistencia, y digo en lo alimentario, porque tiene más que ver con la realidad de los sectores más vulnerables, ya sea tarjeta alimentar, ya sean las asignaciones y demás, no es suficiente, ¿no? Y acompañar los procesos laborales, sobre todo en aquellos que como primer trabajo tienen juntar cartones o limpiar vidrio. Bueno, hay que encontrar allí recursos que los contengan, que los fortalezcan y que los lleven a un mejor lugar. Para que eso suceda, tiene que estar el Estado. Si no es a través de los planes, en la generación de empleo. Bueno, este es el difícil transitar, porque por lo menos hasta ahora venimos llevando, ¿no? Que es más discursivo que en hechos. Gracias, Pablo. A ustedes.